Cada uno de nosotros, Padre Celestial, esta noche a tu casa. No permitas, por favor, Señor, que tu palabra regrese a ti vacía, Señor, sino que antes bien cumpla ese propósito, Señor. No permitas que tu palabra, Señor, caiga en tierra, Señor, estéril, sino antes bien que tu palabra caiga en tierra sana, tierra buena, tierra fértil, Señor, tierra, papito lindo, que lleve mucho fruto, Dios Todopoderoso, para que tú y tu nombre, Señor, sean glorificados, Señor, por medio de nuestras vidas, Señor. Permítenos, papito lindo, tener nuestra mirada, Señor, puesta en ti. Y aunque nuestros ojos, Señor, no vean muchas cosas, Padre bendito, sabemos, Señor, que en la permanencia, que en la constancia, que en mantenernos aferrados a la fe y a tus promesas, Señor, se van a ver todas y cada una de aquellas cosas, papito lindo, que tú prometiste, Señor. Ahora te suplico una vez más, papito lindo, pon guarda, por favor, Señor, en mis labios, para que el consejo de tu palabra, Señor, venga a edificar, venga a consolar. Y si es necesario, papito lindo, que nos exhorte, pues dispuestos estamos, Señor, a recibir tu exhortación. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias una vez más, precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor. Pueden tomar sus lugares y con la ayuda del Señor vamos a continuar hablando de este tema, mis amados hermanos, que pues yo espero que esté haciendo nido, ¿verdad?, este tema en nuestros corazones, y que meditemos en él cuando estemos en casa, en el trabajo, en el negocio, donde quiera que estemos, mis amados hermanos, y poco a poco la palabra pues vaya cambiando nuestras vidas. Hoy no voy a leer mayor cosa, nada más que algunas, nada más como el tema, ¿verdad? El tema es almas inestables, amén. Aquí la Biblia nos muestra en Hebreos 12:27 que lo inestable desaparecerá. Aquí la Biblia nos muestra que parte del trabajo de las cosas inestables son confundir, amén. Y aquí hay varias cosas que ya no las vamos a leer. Aquí, mis amados hermanos, vemos que una persona inestable es porque ha sido alterada. Aquí dice en su afectividad, amén. Pero recuérdense que mencionamos en alguna oportunidad y no lo terminamos. Tal vez algún día retomemos el tema de aquel tema que titulamos la esencia del alma trastocada. Eso es lo que pasa, mis amados hermanos. Yo los bendigo y los cubro con la sangre de Cristo, pero eso es lo que pasa con muchos de nosotros cuando amábamos a alguien y de repente ya no lo amamos como al principio. Lo que pasó fue que nos trastocaron el alma, mis amados hermanos, y muchas veces esas cosas nos llevan a ser personas inestables. La Biblia nos habla acá acerca de la no asociación con gente inestable, porque vendrán las malas consecuencias. Aquí nos muestra también 1 Corintios 15:33 de que las malas asociaciones corrompen. Así lo vamos a resumir. Vamos a avanzar. La Biblia nos muestra, mis amados hermanos, que en donde hay inestabilidad en todos los caminos y en todas las decisiones. Santiago 1:5-8 nos muestra, ¿verdad?, que si pues necesitamos algo, que se lo pidamos al Señor. Y ahí habla, mis amados hermanos, de que el hombre de doble ánimo es inestable, amén. Y explicábamos de que la persona inestable es inconstante, agitado, incontrolable, turbulento y desordenado. Ok, eso es lo que ya hablamos. El día de hoy vamos a hablar de esto que sigue hablando de la inestabilidad. Pero como ustedes ven ahí en la imagen, mis amados hermanos, pudiera parecer quizá una imagen pues asquerosa. Para alguno pudiera parecer alguna imagen tal vez hasta seductora, qué sé yo. El asunto es que la Biblia dice, mis amados hermanos, yo lo voy a parafrasear, pero ya vamos a leer la base bíblica, de que los labios, mis amados hermanos, aquí dice textualmente, de la extraña, amén, al pasar por todo lo que vamos a leer, básicamente hace que las almas, mis amados hermanos, se conviertan en inestables. Pero aquí nos damos cuenta en dónde se ve manifiesta la inestabilidad: en los labios.
Esa es la razón por la cual ustedes se habrán dado cuenta en más de alguna oportunidad, mi esposa o yo, mis amados hermanos, les hemos dicho que no es bueno estar hablando mal de nadie. Amén. Sobre todo recordemos esto, mis amados hermanos, de que pues esto no es bíblico, ¿verdad? Pero la vida da tantas vueltas, mis amados hermanos, que lo que nosotros hablamos mal de otras personas, o lo que otras personas hablan mal de nosotros, con el transcurso de la vida, uno se da cuenta, o ellos mismos se dan cuenta, de que el mal que desearon en pláticas para otras personas, con el paso del tiempo, les cae a ellos. Entonces, por eso es importantísimo de que ustedes y yo, mis amados hermanos, utilicemos nuestra boca para lo que es. Y la Biblia nos muestra de que nuestra boca ha sido creada para la alabanza del nombre de Dios. La Biblia nos muestra, mis amados hermanos, que con la misma boca que bendecimos a Dios, no podemos, no debemos maldecir al hermano. Amén. Y como en más de alguna oportunidad tal vez se los he dicho, la palabra maldecir viene de una palabra que es vilipendio. Y cuando se habla de vilipendio, se está hablando de cuando alguien habla mal de una persona. Aparte es la maldición cuando se desata una maldición ya sobre una persona, pero otra cosa es cuando ustedes y yo hablamos mal de una persona. Amén. Esos son labios, mis amados hermanos. Por ejemplo acá de la extraña, porque muchas veces hasta hablamos de gente que tal vez solo de vista lo conocemos, pero que Dios nos libre. Amén. Bueno, entonces vean, pues leamos acá. Entonces, ¿qué es lo que hace que las almas sean inestables? Los labios de la extraña. Pero ahí vamos a ver esos labios. Vean, dice acá, Proverbios, capítulo 5 y versículo 3, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque los labios de la extraña destilan miel. Ahora creo que se entiende un poquito mejor el porqué de la imagen, ¿verdad? Y su lengua, dice, es más suave que el aceite, pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como la espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos solo logran el Seol. No considera la senda de la vida, y vean qué es lo que dice acá, sus caminos son inestables. Es que, y vean esto es lo más tremendo. ¿Y qué termina diciendo ahí? Que no solamente sus caminos son inestables, sino para mí lo más tremendo es que no lo saben. Pero si se dieron cuenta ustedes, ahí está resaltado, mis amados hermanos, con diferentes colores, en dónde empieza esa inestabilidad. La inestabilidad empieza con los labios. Amén. Dice acá, los labios de la extraña destilan miel. Yo no sé, ¿verdad?, si a ustedes les gusta la miel o no, pero en determinado momento no solamente es cuestión de gusto, de si me gusta o no, sino también puede llegar a ser medicinal. Me refiero a que en determinado momento hasta puede llegar a ser una necesidad. Ok, ¿por qué hago este énfasis, mis amados hermanos? Yo no sé si ustedes conocerán gente o en su momento fuimos nosotros este tipo de gente, de que para poder vivir en más de algo, en más de algún estilo de vida, necesitaba de algo. Escuchaba a una persona, es un testimonio muy fuerte, ex drogadicta, y explicaba el por qué cuando una persona cae. Él mencionaba no me recuerdo si fue la cocaína o la heroína, pero una de esas dos, la heroína creo que fue. Y él explicaba que cuando esta sustancia pues se ingiere por primera vez, dice que es algo lo que le pasa al cuerpo, al ser de la persona, es algo tan inexplicable que pues que solamente el que lo experimenta puede saber, porque ni aún logra explicarlo para que a los que se les explica lo entiendan, o sea, que se experimenta. Entonces dice él que es algo tan inexplicable lo que pasa por el cuerpo,
pero es placentero. Entonces, ¿por qué la gente se convierte en adicta? Porque dice que vuelve a probar la misma sustancia buscando el placer que sintió cuando la probó por primera vez. Y lo más tremendo, escuchen bien esto, dice que es de que esa primera experiencia, ese primer placer, ese éxtasis que se tuvo la primera vez, nunca más se vuelve a recibir. Nunca más lo vuelven a experimentar. Entonces las personas que caen en adicción buscando esa primera vez, le van subiendo de nivel a lo que se van metiendo, digámoslo así, buscando una vez más ese placer, y repito, y dice, nunca más lo encuentro. Entonces, ¿qué es exactamente lo que hace el enemigo, mis amados hermanos? Miren, que quiero predicarles a ustedes acerca de algo que se llama, el cerebro tiene algo que se llama un sistema de recompensa. Y quiero predicarles de eso, porque estamos en el año de la recompensa, ¿verdad? De cómo nuestro mismo cerebro tiene un sistema de recompensa, amén. De que muchas veces el mismo cerebro nos autoengaña, mis amados hermanos, haciéndonos creer que nos merecemos una recompensa, cuando en realidad lo que merecemos es ponernos a trabajar. Entonces yo me voy buscando recompensas y en busca de recompensa y recompensa, no me voy dando cuenta, como lo dice ahí mismo, que la vida se me va pasando. Ok, ¿por qué les estoy diciendo todo esto, mis amados hermanos? Porque cuando se habla de los labios de la mujer extraña que destilan miel, hay gente en su alma, como consecuencia, creo que ya lo entendimos, de que es un alma inestable, de que actúa de alguna forma, de tal o cual forma, buscando experimentar algún tipo de placer, un tipo de paz, un tipo de alegría, de armonía, mas sin embargo no lo logra encontrar. ¿Por qué? Porque la fuente de donde se destila miel no es la fuente original, sino son unos labios que son extraños. Y cuando la fuente de la miel es pues la que Dios ha constituido, la Biblia dice que Jonatán vio un panal de miel, de donde pues normal y naturalmente viene la miel, y cuando él la probó, dice que sus ojos se abrieron, cobró fuerzas, y por medio de lo que él hizo, el ejército de Israel pudo ganar la batalla. Imagínense, solo porque probó un poco de miel. Entonces, la miel no es cualquier cosa, mis amados hermanos, amén. Pero cuando se destila de los labios de la mujer extraña, entonces muchas veces es uno engañado. ¿Por qué? Porque recuérdense que cuando se habla de una mujer, se está hablando de una entidad místicamente femenina, amén. O sea, no habla nada más del género, refiriéndonos a una mujer de sexo femenino, valga la redundancia, espero me esté dando a entender, sino habla de una entidad. Y la iglesia, mis amados hermanos, es una entidad espiritual, místicamente hablando, femenina, amén. Entonces ustedes y yo tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la inestabilidad del alma me puede llevar a mí a creer que lo que no es correcto, pero como me sabe a miel, me gusta, es correcto. Amén. Y llegar a un punto, llegar a un momento, por eso les puse el ejemplo de los drogadictos, ¿verdad? En el que estoy buscando una nueva experiencia, y de busca en nueva y experiencia, la persona se va perdiendo literalmente, amén, buscando una experiencia que nunca más la va a encontrar. Lo mismo es, mis amados hermanos, cuando el alma es inestable, puede llegar a tener algo en un momento que lo sacie, pero si el problema está en el alma, luego va a necesitar otra cosa que lo sacie. Ya lo que adquirió ya no lo sacia, ya no la sacia, amén. Podemos pensar, no sé, tal vez a estas alturas del partido, ¿verdad? Como dice el apóstol Sergio, que voy a pensar así, que lo que a mí en este momento pueda llegar a saciarme serían mis 10 millones de colones, pastor. Con eso yo me sacio. Ok, está bien.
¿Por qué no? ¿Acaso es malo o es pecado? Lo recibo y gloria a Dios. Pero ¿y cuando vengan los recibos? Pensemos que vienen los recibos y son 10 millones lo que hay que pagar. ¿Qué pasó con aquella saciedad? Se acabó. Ok, fueron unos labios que destilaron miel, pero así como vino, dice ahí, y su lengua suave, pero luego dice, pero al final es amarga. Entonces, a lo que voy, mis amados hermanos, es de que el alma inestable, por cuanto el problema está en el alma, va a buscar saciarse con cosas materiales, pero cuando aquello se acabe, la inestabilidad del alma no es que siga, bueno, sí, no es que se continúa, a eso me quería referir. No es que vuelva a aparecer, sino es que continúa. Lo único que pasó fue una pequeña pausa, de que mientras aquello que me sació, que sabía a miel, amén, lo tenía, yo estuve tranquilo. Y yo no sé si en alguna oportunidad nos ha pasado, pero como repito, quise poner de ejemplo el dinero, porque muchas veces así nos pasa, que cuando tenemos dinero, tranquilo, pero cuando se acaba y vienen los recibos sobre todo, o sea, aquella saciedad se acabó. Entonces esto es lo que hacen, mis amados hermanos, los labios de la mujer extraña, amén, en el alma de una persona inestable, que su gozo, su alegría dependan de algo material de una persona. Y hasta nosotros los seres humanos lo leímos desde el principio, lo inestable va a desaparecer. Entonces no podemos, mis amados hermanos, depender de nada material, y deberíamos de depender de Dios. Y ahí sí deberíamos de anhelar cada vez más y más y más del Señor. ¿Hasta qué? Hasta que podamos ser saciados. Amén. Pero vean esto. Sigue diciendo acá, la lengua es más suave que el aceite, pero al final dice, es amarga como el ajenjo. Y cuando hablamos acá del ajenjo, mis amados hermanos, pues es exactamente la administración que la Biblia muestra de este tiempo final. En este tiempo final van a estar batallando dos cosas, básicamente podemos decir, por nuestras almas, pudiéramos decir. Una es la gracia del Señor, pero la otra es el ajenjo. Y cuando se habla de ajenjo, ahí lo dice claramente, pero al final es amarga como el ajenjo. Y en otras palabras, entonces, ¿qué es lo que va a estar cabalgando juntamente? La gracia, espero darme a entender con esto que estoy diciendo, y la amargura. O sea, cuando digo juntamente, no me refiero a que van a andar tomaditas de la mano la gracia y la amargura, ¿verdad? Pero me refiero a ¿qué? A que en este tiempo final la amargura como la gracia van a andar, digámoslo así, buscando corazones en donde entrar, y en donde lo encuentre, pues ahí entrará. Yo no sé, mis amados hermanos, si logramos percibir en los ambientes, pero el día de hoy, no solamente acá por donde vivamos, sino a nivel mundial, la gente anda demasiado estresada. La gente anda con tantas carreras, a la gente no le alcanza el tiempo, y ustedes y yo pudiéramos pensar que es porque somos productivos, que es porque estamos trabajando, pero algún día, tal vez uno de estos días, empecemos a hablar de la amargura, porque hay amargura, mis amados hermanos, que la gente tiene en su corazón y no se ha dado cuenta de que vive o actúa, o aún el mismo cuerpo lo percibe. Pero es porque hay amargura. He empezado a escudriñar un tema, mis amados hermanos, acerca de la ministración del alma. Amén. Y yo estoy sorprendido, por eso estoy hablando de esto, ¿verdad? Porque todos ustedes y yo, sin necesidad, aunque ustedes y yo creamos el día de hoy estar bien, ustedes y yo necesitamos ministrarnos el alma. Amén. El problema muchas veces es, mis amados hermanos, de que esto que viene como consecuencia de los labios de la extraña, que destilan miel, es un pensamiento de no, yo estoy bien, sí, pero es miel extraña. Que al final yo puedo decir estoy bien, pero en realidad ¿cómo me siento? Podemos pensar,
lo que le pasó a Naamán, mis amados hermanos, que la Biblia dice que Naamán era un hombre prominente, que como consecuencia de él, el rey de Asiria, mis amados hermanos, había ganado muchas batallas y da un listado, si no recuerdo mal, como de 5 cosas, 5 características de Naamán muy buenas, que al escudriñarlas, ustedes y yo quisiéramos tenerlas. Y así lo dice la Biblia, todo lo bueno. Y dice, pero, que siempre hay un pero, ¿verdad? Leproso. Era muy bueno, prominente sobre todo. Él salía a las batallas y se sabía que si Naamán iba a cargo, la victoria estaba asegurada. Pero, leproso. Imaginémonos, mis amados hermanos, yo no sé si les ha pasado y tampoco les digo que me respondan, ¿verdad? Que tal vez ustedes y yo andamos bien bañaditos, bien peinaditos, bien perfumados y todo, pero pasamos todo el día con el mismo par de zapatos. Y cuando llegamos a la casa en la noche, aquellos zapatos parecen leones. ¿Por qué? Porque rugen, ¿verdad? Ok, algo así le pasaba a Naamán. O sea, muy bien durante el día, pero en la soledad, ¿qué pasaba cuando estaba solo? Imaginémoslo, mis amados, venía él de una gran victoria, contento, no sé si alguna vez les ha pasado, que estamos contentos y agradecidos con el Señor, pero de repente nos acordamos de algo, y nos olvidamos de aquel gozo que teníamos, y otra vez la mente empieza a cabildar en aquello. Entonces yo me imagino que algo así le pasaba a Naamán, venía contento, pero como la Biblia dice que era leproso, la gente no se daba cuenta porque Naamán era un soldado y él usaba una armadura. Algún día hablaremos de la armadura de Naamán. ¿Qué hacía la armadura de Naamán? Le cubría la lepra. O sea, uno lo miraba como soldado y qué soldado, ¿verdad? Quisiera ser como él. Pero imagínense cuando se empezaba a quitar, qué sé yo, el yelmo. Yo me imagino, no sé por qué, pero yo me imagino que si tenía lepra, probablemente era pelón. ¿Se imaginan ustedes? Se empieza a quitar el yelmo y cuando se miraba al espejo, ¿dónde quedaba el placer, el orgullo, la alegría de aquella victoria? Si cuando se quitaba el casco, pero era leproso. Hasta ahí le llegaba. Entonces les estoy diciendo esto, mis amados hermanos, porque la amargura es algo igual. Es algo, mis amados hermanos, que ustedes y yo podemos andar durante el día contentos, gozosos, pero de repente me acordé de algo y eso ya me contristó. Eso es parte de una fuente de amargura. Y si ustedes y yo lo logramos detectar, no podemos depender de ello, porque nuestro gozo no proviene de los que estamos casados, no proviene de nuestro cónyuge, no proviene del salario, no proviene de las ventas, no proviene de ningún otro lugar nada más que de Dios. Y hay un corito por ahí que dice: si te tengo a ti, lo tengo todo. Amén. Pero eso lo cantamos y qué bonito, ¿verdad? Pero a la hora de que truenan los chicharrones, ay, Dios mío, perdóname, Padre. Ok, es que si así llegara a ser, ¿verdad? Entonces nuestra miel no está proviniendo de donde tiene que provenir. Amén. Y corremos el riesgo de que venga de unos labios extraños, de una fuente extraña, y que cuando esto se acabe me produzca amargura, se lleve el gozo, se lleve la provisión, se lleve la alegría. Amén. Y deje nada más la amargura. Miren, yo los bendigo, mis amados hermanos, y que Dios me libre. Ustedes cúbranse con la sangre de Cristo, pero yo solo quiero decir esto. Yo no quiero atar a nadie, que Dios me libre. Imagínense, tal vez durante el día nos fue como en feria, ¿verdad? Y todavía venía a la iglesia para que el pastor lo saque. No, hombre. Pero yo les aseguro, mis amados, a la luz de la Biblia, que cuando empezamos a escudriñar la amargura, les aseguro que, ay, por ahí probablemente se encuentre más de algo. La Biblia muestra que son de 13 diferentes tipos de amargura. ¿Imaginan ustedes 13? En una oportunidad me dijo: gloria a Dios, pastor, porque ya vencí la amargura. Y yo no para molestar, pero yo le dije: pero ya sabe usted que son 13 amarguras. ¿Qué? Sí, 13 amarguras. Y yo pensé que ya había vencido una. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad?
Entonces sigue diciendo acá, sus pies descienden a la muerte y sus pasos solo logran el Seol. Miren, aquí me detengo un momentito, y por eso se fue la luz aquí. Veamos, pongámosle atención a esto que dice acá. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos solo logran el Seol. Si ustedes se recuerdan, mis amados hermanos, cuando Jesús está preguntando, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le empiezan a decir, la gente dice que tú eres esto, eres aquí, eres allá, ok. Y luego les pregunta, ¿pero ustedes quién dicen que soy? Y el apóstol Pedro le dice, ciertamente tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y el Señor le responde, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, amén. Pero luego viene, o creo que estoy mezclando las citas, pero el asunto es que a Pedro se lo dijo. Sí, ahí fue en ese momento. Y le dice, sobre esta roca, le dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Seol, del Hades, no prevalecerán en contra de la iglesia. Amén, ok. ¿Por qué les digo eso? Porque esta que estamos viendo acá en Proverbios 5:5, sus pies descienden a la muerte y sus pasos solo logran al Seol. Otra cita dice, sus pasos son de camino al Seol. Esta es una puerta. De esas puertas que el Señor le dijo al apóstol Pedro, que ni las puertas del infierno, del Hades o del Seol prevalecerían en contra de la iglesia, la Biblia muestra que la mujer extraña y sus labios y sus caminos inconstantes son una puerta al Seol. Y pues quien transite por esos caminos irá a parar al Seol. Por eso la importancia, mis amados hermanos, de lograr estabilizar nuestras almas según cómo estén, ¿verdad? No les estoy diciendo inestables, que Dios me libre, lo más pronto posible. Pero el día domingo yo hice una pregunta y yo les dije a los hermanos, si esto fuera un examen de estabilidad, ¿cuánto sacaron? Y escuché por ahí 0. Imagínense, dijeron que 0 habían sacado en el examen, lo perdieron. Entonces, sí, fuera el caso que ustedes y yo logramos identificar que en nuestras almas hay algo de inestabilidad, a trabajar en esa alma lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque esta es una de las puertas al Seol, mis amados hermanos, y yo creo que ya suficiente hizo el Señor Jesús al morir en la cruz para salvarnos de esto, del Seol, porque el Seol es la muerte segunda, y quien le ha abierto el corazón al Señor no va a haber esa muerte segunda. Pero quien ande detrás de los labios de la miel de la mujer extraña y de todos y los caminos inestables de la mujer extraña, pues ahí dice que dice acá, sus pies descienden a la muerte y sus pasos llevan camino al Seol. No considera la senda de la vida, ¿qué le importa a ella? Por eso la Biblia dice, mis amados hermanos, y va vinculada, aunque no es la misma, pero la Biblia habla en el libro de Proverbios de 7 diferentes mujeres, y esta es una. Pero cuando dice acá, no considera la senda de la vida, en este es un link con la mujer adúltera, porque la Biblia dice que la adúltera solo va detrás del alma que vale. En otras palabras, ¿qué le importa la vida? Lo que le importa es saciarse. Y miren lo que dice acá, sus caminos, ¿qué dice? Son inestables. Pregunto, después de todo lo que hemos leído, ¿por qué son inestables sus caminos? Una sola respuesta pueden darme, puede variar la respuesta, pero de todo lo que ya hemos leído, ¿por qué son inestables sus caminos? Una nada más, porque están esperando los hermanos de Facebook. Después de todo lo que leímos, empezamos con los labios y terminamos con que sus caminos son inestables. ¿Por qué son inestables? Suficiente con esa. Hay más, pero suficiente con esa. Entonces la amargura, mis amados hermanos, repito, ahí hay más, no solamente esa, pero con esa suficiente, puede hacer que los caminos de uno sean inestables. Ay, como se los decía uno de estos días, y esto es lo que más me sorprende, que no lo sabe.
Pero como se lo decía uno de estos días, mis amados hermanos, la Biblia lo muestra. Por eso tal vez vamos a hablar de la amargura uno de estos días también. De que cuando yo dejo de hablar, pero empiezo a gritar, eso demuestra que en mí hay amargura. Que si yo no tengo la capacidad solo de hablar, sino para que alguien me entienda, tengo que gritar, ahí hay amargura. 100% garantizado. ¿Por qué? Vale, y ahí se van a dar cuenta, algún día se los voy a explicar. Porque eso, mis amados hermanos, es lo que hace la amargura. A alguien que está amargado, pues todo lo contrario no es dulce. Amén. Y una de las formas, repito, en la que la amargura se demuestra es cuando uno grita. Pero que el Señor nos libre, mis amados hermanos. Meditemos en nuestro estilo de vida, decimos amén. Y yo no sé si se han puesto a pensar ustedes en algún momento. Solo respóndanme sí o no. Miren, pues todavía no. De alguna u otra forma todos nos enojamos. Valga o no valga la pena por lo que nos enojamos, pero nos enojamos. Mi pregunta es, respóndanme sí o no. Yo sí lo he hecho y me he puesto a meditar en estos días. Pero no les pregunto si ustedes se han puesto a meditar. Esta es mi pregunta. Cuando nos enojamos, ¿acaso ustedes y yo no sentimos que algo cambia en nuestro cuerpo? ¿Lo han sentido? ¿Verdad que sí? Amén. Entonces démonos cuenta, mis amados hermanos, de que entonces pensemos, ok, algo cambia en mi cuerpo. Y eso es lo que yo he estado meditando. ¿Pero por qué? ¿Por qué cuando me enojo algo cambia en mi cuerpo? Porque puede ser que me estoy enojando, repito, por cosas que ni valen la pena, pero la amargura que hay en mí hace que me enoje. Si ustedes y yo entendemos, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes consideran que vale la pena gritar en casa porque se quebró un vaso? Y aunque sea el vaso preferido, se quebró. Ok, estamos de acuerdo. Yo creo que también no vale la pena enojarse porque un vaso se quebró. Pero imagínense de que yo me enoje y empiece a gritar y a maldecir y de todo porque se quebró un vaso. Entonces en realidad el problema no es el vaso, el problema es la amargura que la persona pueda llevar por dentro. Y entonces hace que actúe. Por eso es lo tremendo. Dice que es como miel, pero al final es amargura. Entonces aquí ustedes y yo tenemos que escudriñarnos, mis amados hermanos, y pidámosle al Señor que su Espíritu nos dé testimonio de qué tan dulces en realidad ustedes y yo somos. Amén. Recuerden, miren esto, miren qué tremendo lo que hace la falta de dulzura, o en otras palabras, la amargura. La Biblia dice que hubo un tiempo en el que en Belén, la casa del pan, miren qué tremendo, escaseó el pan. Y dice que el Cana, me parece que se llamaba, agarró a su mujer y a sus hijos Malón y Kelión y se fueron a Moab. Moab, mis amados hermanos, es el fruto de un incesto. O sea, miren qué tremendo. Les faltaba pan y se fueron a un lugar en donde lo que había eran problemas de tipo sexual. Para variar, dice que en aquel lugar se murieron los 3 varones. Miren qué tremendo. Dejaron de comer pan y se fueron a buscar un pan, ni más ni menos que a Moab. Se empezaron a alimentar del pan moabita, y el pan moabita es exactamente lo que ustedes ven en la pantalla y lo que está acá. Mujer ajena, mujer adúltera, mujer ramera, mujer infiel, mujer inmoral, mujer licenciosa. ¿Y creen ustedes que es casualidad que los 3 hombres hayan muerto? Se murió el Cana, se murió Malón y se murió Kelión. Malón todavía puede ser que se haya muerto por Malón, ¿va? Pero que se hayan muerto los 3 varones, ¿creen que es casualidad? No. Y la única que salió viva de ahí, que entró y salió, porque Ruth nada más salió, Ruth no entró, Ruth salió, fue Noemí. Noemí sí entró y salió, pero cuando ella regresa a Belén le dicen, miren ahí Noemí, y ella dice, no me llamen Noemí. Noemí significa dulzura.
díganme Mara. Y es lo más tremendo lo que dicen. A mí lo que hace la amargura. Díganme Mara. Mara significa amargura. No me digan Noemí, no me digan dulce, no me digan tierna, díganme Mara, porque estoy amargada. Porque la mano del Todopoderoso me ha amargado, dice. ¿Acaso Dios le dijo que se fuera a Moab? Dios no le dijo. La Biblia dice que el pan escaseó en Belén, en la casa del pan. ¿Y qué tremendo? Vivían en la casa del pan y les escaseó el pan. Pero si estaban en la casa del pan, ¿en qué casa del pan va a hacer falta el pan? Ninguna, mis amados. Y ellas se fueron. Pero ¿a dónde voy con esto? A que la amargura, que parece que fuera miel, Noemí, dulzura, pero cuando se mete con esto, problemas de tipo sexual, le atribuye despropósitos a Dios. Nunca, mis amados hermanos, cometamos el error de atribuirle a Dios despropósitos. Es que, por ejemplo, Dios no me escucha. Es que Dios aquí, Dios allá. El rey David en varios de sus salmos le dice: Dios, ¿hasta cuándo me vas a oír? ¿Ustedes creen que Dios no lo oía? Si la Biblia dice que el oído de Dios está presto a nuestras oraciones. Pero ¿qué hacía? ¿Qué le hacía creer a David que Dios no lo escuchaba? La amargura que había en él. Él quería, bueno, Dios mío, soltando la oración y que Dios hiciera el milagro. Miren pues, miren que te escuchen qué tremendo esto. Todo esto se los estoy diciendo, mis amados hermanos, porque hay cosas que parecen miel, pero al final en realidad son amargura. Hay muchas cosas que ustedes y yo podemos hacer pensando que son buenas, pero al final nada más son consecuencia de la misma amargura que probablemente llevemos dentro, porque yo no los voy a atar, que Dios me libre. Pero vean, dice la Biblia, mis amados hermanos, de que el Señor Jesús estaba entrando a una ciudad. Y cuando Él empieza a entrar a la ciudad, dice que los de la ciudad lo empezaron a acusar, lo empezaron a señalar, en fin, no querían que Él entrara. Y se acercan sus discípulos, vean qué le dicen sus discípulos. Y le dicen, de plano, esos fueron Jacobo y Juan, estoy casi seguro que ellos fueron. ¿Quieres que oremos?, le dice. Y que le pidamos a Dios que envíe fuego del cielo y que los consuma. Miren qué tremendo. Jesús estaba entrando en la ciudad, se le estaban oponiendo, no querían que entrara. Y yo estoy casi seguro que esos dos fueron, porque a esos dos les puso Boanerges, hijos del trueno. Y le dice, ¿quieres que oremos y que Dios haga descender fuego del cielo y que los consuma? Y esto es lo que me sorprende. Y Jesús les dice, no. Ustedes, le dice, no saben de qué espíritu son. Repito, Jesús les dice no, porque ustedes no saben de qué espíritu son. Pregunto, ¿será que el Espíritu Santo les habrá puesto ese sentir que descienda fuego del cielo y que los consuma a todos, que los mate? ¿Quién se los habrá puesto entonces? Seguramente fue Belcebú. Y el Señor le dice, no, miren qué tremendo, igual que esta, inconstante, inestable, amargada, y lo peor es que no lo sabe. Y el Señor le dice lo mismo a estos dos, no, porque ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Y cómo es posible, mis amados hermanos, que caminando con Jesús no supieran qué espíritu tenía? Probablemente como aquel ejemplo que les puse, ¿verdad? De aquel matrimonio que se casó y todo bonito, y al poquito tiempo ella llega con los ojos hinchados y el joven responde, es que a mí así me enseñaron. Entonces probablemente, mis amados hermanos, tú y yo estemos intentando hacer las cosas bien, como se tiene y como se deben de hacer, pero en el proceso se nos manifiesta algo, y lo peor es las dos respuestas, y no lo saben, pensando que lo estamos haciendo bien, pensando que por defender a Dios, porque lo que ellos estaban haciendo era defendiendo a Dios. Y el Señor le responde, no, porque ustedes no saben de qué espíritu son. ¿No será
de que muchas veces tú y yo, mi amado hermano, hacemos cosas y no sabemos bajo qué espíritu estamos. Ok, ¿y por qué eso? Volvemos acá a lo mismo. Ella no lo sabe por la inestabilidad. Entonces, antes de hacer tal o cual cosa, mejor detengámonos a discernir y que el Espíritu nos revele bajo qué espíritu estamos. Y si el Espíritu nos da testimonio, estamos bajo la cobertura del Espíritu Santo, ¿quién podrá detenernos? Amén. Pero si el Espíritu nos da testimonio, estás bajo un espíritu de amargura, entonces que descienda fuego y que los consuma. No, porque no sabemos, mis amados hermanos. Amén. Mi esposa hacía una oración el día, dentro de su oración, mejor dicho, ella decía algo. Si son salvables, pues que se salven. Imagínense quiénes somos nosotros. Estoy poniendo el ejemplo que lo que la amargura puede hacer en uno para estar condenando a la gente. No somos, con mucho respeto, no somos nadie. Lo único que puede hacer eso es el Señor. Y al final ni Él lo hace, porque la condenación, solito el ser humano la escoge por sus obras. ¿Y qué es en sí la condenación? Vivir la eternidad apartado de Dios. Esa es la condenación. Pero Dios no condena a nadie. Cada quien decide en dónde va a pasar su eternidad, según sus obras, según lo que sepa o lo que no sepa. ¿Cómo es posible? A mí me sorprende esto, que ella tenga todos esos problemas y que sea inestable. ¿Y cómo es posible que no lo sepa? Porque como lo dices desde el principio, miren, quiero avanzar pero no puedo, porque parece miel. Amén. Yo creo que por eso, mis amados hermanos, no lo saben. Porque como parece algo bueno, pues si parece bueno, me voy a creer que es bueno, entonces no vamos a saber de que no es bueno. Entonces mejor repito, ya a mí el tiempo se me fue, mis amados hermanos. Bueno, pero hoy no vino Juan, ¿va? Mejor metámonos ante tal o cual decisión. Preguntémosle al Señor bajo qué espíritu estamos. Acuérdense que está escrito: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por nada. Pero en el original dice: todo me es lícito, pero yo no me voy a meter debajo de ninguna potestad. Amén. Porque hay cosas, mis amados hermanos, como en este mismo tema lo leímos, la asociación con los inestables que puede hacer que de repente venga destrucción y no lo sabe también. Miren, vamos a leerlo una vez más porque aquí está. Ya me pasé. Aquí está, ¿ven? Hijo mío, teme al Señor y al Rey y no te asocies con los que son inestables, porque de repente se levantará su desgracia y la destrucción que vendrá de ambos, ¿quién la sabe? Ni ellos la saben. Entonces yo creo que sería un buen tema ese. Vamos a escudriñarlo, las cosas que no se saben. Aquí por ejemplo esta, no saben que sus caminos son inestables. Aquellos no saben que por inestables les viene destrucción. Los discípulos no saben de qué espíritu son. Y ustedes y yo sí sabemos. La verdad es que yo solo sé que no sé nada, pastor. Imagínense, mis amados hermanos. Bueno, yo tengo que terminar, mis amados hermanos. Tenía el deseo de terminar el tema, pero como ustedes pueden ver, no lo voy a terminar, ni siquiera aún, mucho menos hoy. Amén. Porque esto es muy importante. Miren, yo al final tal vez el Señor pues nos lo ponga al final cuando terminen los temas, ¿verdad? De ministrar esto. Porque aquí dice que aunque Israel era inestable, el Señor la afirmó. Pero dice que la afirmó con turquesas o carbunclo y con zafiros. Aquí están los significados del zafiro, las turquesas o el carbunclo. Y aquí están las consecuencias de estar cimentado. Entonces, hacia ese camino es al que vamos, mis amados.
Ahorita tal vez como que nos están pasando la lija, ¿verdad? Pero al final nos van a afirmar. Creámoslo, nos van a afirmar. Y ya afirmados, le dice el Señor, me parece que fue a Pedro. Cuando Pedro, después de negarlo, el Señor se le aparece y le dice, bueno, Pedro, ahora ve y afirma a tus hermanos, le dice. O sea, lo negó por inestable, pero cuando el Señor se le aparece, lo afirma y le dice, ahora ve y afirma a tus hermanos. 2 prédicas da el apóstol Pedro y 8,000 almas ganó. Ya estable. Imagínense, pero inestable, ni siquiera a la muchacha que lo reconoció pudo ganar. Pero ya estable, 8,000 almas. Entonces yo creo que el Señor algo está haciendo con nosotros, mis amados hermanos, que primero nos establezcamos bien y el Señor se encargará de lo demás. Pero primero, estables, sabiendo, esto me impresiona, de qué espíritu somos. Decimos amén, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús.